Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Bueno, ya estamos de regreso en este espacio informativo, como bien lo sabe y como lo hemos venido trabajando desde la semana pasada, pues prácticamente estamos transmitiendo desde casa en el clásico home office y empieza a haber alguna actividad aquí a las afueras de donde nos encontramos y eso, bueno, pues se nota porque pues sí existe la vida en el barrio, debemos de seguir pero muy precisamente lo que nos está indicando la autoridad. Debemos de estar atentos a lo que nos está diciendo la autoridad en cuanto a la sana distancia, a no salir de casa, a estar el mayor tiempo, pues sí, y si tienes algún síntoma, alguna presencia que tú puedas dudar de este virus, pues acudir directamente a las autoridades, en este caso a la Secretaría de Salud, al médico de manera inmediata, no automedicarte y bueno, pues sí, que dejar todo esto en manos de los expertos, en las manos de los expertos. Y algo de lo que también ha sucedido a lo largo de esta semana, pues está en el entorno económico. Vaya cosa que hemos visto desde así ya. Estuvimos en la convención bancaria hace prácticamente 15 días y las cosas no pintaban bien en cuanto al crecimiento económico. Todo lo que estaba alrededor del desacuerdo petrolero entre Arabia Saudita y Rusia, cómo esto le vino a pegar a los precios del energético, pero sí a esto hay que sumar toda la situación del COVID-19 y por supuesto las consecuencias en la economía mundial. Me da mucho gusto poder recibir esta mañana a Gustavo Merino. Él es el profesor e investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Esta pandemia económica en los más vulnerables. Doctor, ¿cómo le va? Qué gusto poder saludarlo, profesor. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días y auditorio. Leía un artículo en Eje Central que lo retomaban del Independent, que esta pandemia dejará más gente en bancarrota que gente muerta. ¿Usted está de acuerdo en ello? Bueno, pues no, habría que ver los dos finales, pero ciertamente sí hay un impacto económico muy fuerte de la pandemia. La economía mundial está entrando en recesión por la pandemia y otros temas, pero sobre todo por la pandemia, ¿no? Entonces sí va a haber un impacto muy fuerte. ¿Cuáles son los sectores más vulnerables que deben de estar atendiéndose de forma inmediata, profesor? Mira, hay varios sectores donde hay un impacto obvio. Yo le diría, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con comercios y servicios. Simplemente si las personas no están yendo a la calle a comprar, no pueden ir por la pandemia, pues van a ser inmediatamente afectados, ¿no? Tiendas, menudistas, restaurantes, todo tipo de servicios. Evidentemente todo lo que tiene que ver con turismo. En México, por ejemplo, el 9% del PIB lo representa el sector turismo, son más de 2 millones de personas y eso pues básicamente va para casi a cero. Lo que le decía de los servicios, emplean como alrededor del 70% de la población. Entonces pues es un efecto muy grande. Las aerolíneas, los hoteles, pero pues en general esto implica un detenimiento de la economía global, ¿no? Entonces todos los sectores se van a parar, hasta los que no parecen inmediatamente obvios, ¿no? Automóviles, lo que usted quiera, no, venda de ropa, lo que sea va a tener un impacto. Estaba viendo también un análisis que se hacía en Estados Unidos sobre prácticamente más de 3 millones de empleos podrían estar en juego en aquel país, un país que esta misma semana desde su Congreso se autorizó una inyección muy importante de recursos y también se está hablando de otros caminos a través de cuestiones fiscales. ¿Qué debemos de hacer o qué debemos de esperar que el gobierno realice en nuestro país para que esta crisis, que sin duda va a llegar en algún momento, o si no es que ya la tenemos encima, sea pues con los menores costos posibles, profesor? Así, mire, la crisis llega además en el peor momento, porque antes de la crisis la economía mexicana ya estaba estancada completamente, la inversión a la baja, había caído 5% el año pasado, entonces pues encima nos cae esto, ¿no? Esto va a afectar incluso también la recaudación pública, la recaudación de ingresos públicos para poder financiar cosas. Mire, yo creo que se necesitan tanto acciones para reactivar la economía, para ayudar a reactivar la economía en general, como acciones a grupos especiales. Para reactivar la economía en general, por ejemplo, hay estímulos fiscales, desde transferencias y apoyos hasta, por ejemplo, reducir las
temporalmente las cuotas obrero-patronales y otras que inciden sobre la capacidad de las empresas a mantenerse a flote. Puede haber apoyos especiales a algunas industrias. Creo que también se tiene que hacer con cuidado, no es nada más dar el dinero, hay que dar el dinero, por ejemplo, condicionado a que se mantengan los niveles de empleo. A lo mejor algunas tienen que hacer trabajos de reconversión, por ejemplo, hoteles, aerolíneas, que van a estar particularmente tocadas, sí, pero a lo mejor vamos a necesitar que los hoteles o las aerolíneas ayuden en el esfuerzo de la pandemia para recibir pacientes. O sea, hay que condicionar un poco a lo que se necesite en algunos casos. Lo que hizo un poco Aeroméxico, profesor, un poco que su flota, por ejemplo, los Dreamliners, esta misma semana nos enteramos que los comenzaron a utilizar para carga, hicieron algunos vuelos hacia Europa, en este caso a Frankfurt y algunas otras regiones, como potenciar sus capacidades y meterlas a eslabones de la economía que en este momento lo requieren. Exacto, y sobre todo también para la atención a lo que tiene que ver con resolver los impactos de la pandemia, ¿no? Claro. No todas las industrias pueden hacerlo, pero sí se necesitan algunos apoyos, como decía, transferencias, cuestiones fiscales, ver cómo podemos hacer con las cuotas patronales, con el Infonavit, en fin, hay una serie de la banca de desarrollo, política monetaria menos restrictiva, que haya mayor liquidez en la economía. O sea, sí hay una serie de acciones que se pueden hacer y que además México los ha usado en el pasado, por ejemplo, con la crisis económica anterior, la del 2008-2010, ¿no? Que permitió una recuperación relativamente rápida de la crisis. Ahí también es importante la coordinación con otros países, ahora que está discutiendo con el G20 y demás, pues llegar a una coordinación efectiva para estos estímulos, para esta política monetaria más proclive al crecimiento. ¿Qué debemos para reducir el proteccionismo, perdón. Claro, estamos platicando con Gustavo Merino, él es profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Profesor, ¿qué debemos de esperar? Porque las cosas que conocimos el jueves pasado, pues tampoco son muy alentadoras. Vimos lo que sucedió con Standard & Poor's y este tema de la calificación de México, y ya por la noche conocimos el tema de Petróleos Mexicanos, que se veía ya en el horizonte. Pero hay más temas que tienen que ver con el crecimiento de México. Hay corredurías y también instituciones financieras que detallan que podría el impacto tener superior al 7% de caída a lo largo del 2020 y en el último semestre caídas superiores al 20%. Yo nunca había registrado eso desde, me imagino que en el 95 se vio, en el 94-95 se vio esta situación. Sí, creo que la última fue en el 82, para esa gran crisis, ¿no? Sí, digo, efectivamente, las noticias del jueves fueron terribles. Ya se veían venir, o sea, lo de Pemex, por ejemplo, Pemex está en una situación muy precaria. Lo del crecimiento, pues yo no pensaba en una caída tan grande como la que sacó JP Morgan de -7, pero pues de que iba a haber una caída muy fuerte va a haber, ¿no? Y apenas estamos en marzo, entonces habría que ver. Pero entonces, en México nos llovió sobre mojado, sin duda alguna. Por eso también es bien importante que las acciones se hagan ya. Por ejemplo, si vas a dar transferencias, hacerlo rápido. Desde ahorita necesita la gente apoyos. No pensarle todavía para ver si lo sacamos en julio. ¿No? Entonces hay que hacerlo rápido, hay experiencia, se puede aprender de lo que se hizo en el pasado y también es bien importante generar confianza. La confianza en México se había perdido mucho, de ahí que la inversión había caído tanto el año pasado. Bueno, profesor, por ejemplo, pero ¿cómo la generas? A eso iba, ¿no? Lo de Constellation Brands fue claramente en el peor momento imaginable, o sea, no había manera de imaginar un escenario peor para tomar una decisión que más allá del impacto específico para la empresa en cuestión, lo que está diciendo es, si ya hay algo que está cumpliendo la ley, en cualquier momento te lo pueden quitar. Pues mire, cuando la economía mundial empiece a levantarse otra vez, porque esto es mundial, pues no van a ver los países, van a irse a los países que les generen confianza, pero no a un país donde la gente le tiene miedo de entrar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado precisamente en cambiar esa idea hacia un foco de confianza, hacia un foco de respeto al Estado de Derecho, que es lo que nos está dando,
y a lo mejor hay que tomar decisiones hasta, por ejemplo, cambiar los grandes proyectos que tenían, que son de dudosa rentabilidad social y económica, como la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya, y hasta dejarlos usar los recursos para el apoyo a la crisis económica y a la pandemia, y a lo mejor hasta replantear, dar un paso para atrás y regresar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Texcoco. O sea, realmente dar un giro que muestre al mundo que México es un país donde se puede tener seguridad, certeza, para invertir. Rápidamente, Gustavo, profesor, ¿cómo vio la acción de los bancos? Un nicho que luego es ciertamente pues el malo de malos. En esta ocasión se remangaron y dijeron, vamos nosotros como gremio, le entraron. Hay unos bancos que entraron más profundamente o con mayor fuerza para apoyar a sus clientes. Interesante medida, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, de hecho lo que estamos viendo es eso, ¿no? La sociedad, sean empresas o la sociedad civil, está entrándole duro a tratar de resolver los problemas. El caso de los bancos fue muy bueno, espero que más se sumen, pero por ejemplo también lo vimos las universidades, pues como el TEC, que empezaron a dar clase en línea para no interromper los servicios. La gente está quedando en casa, está aplicando lo de sana distancia cuando el gobierno todavía no nos lo decía. Claro. O sea, sí hay ese impacto, ¿no? La sociedad no se queda pasmada. Pues profesor Gustavo Merino, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, permítanos seguir cercano a usted para que nos ayude y nos lleve de la mano en todos estos temas que luego son medio áridos en cuestión económica, ¿le parece? Con mucho gusto. Gracias, Gustavo, que esté muy bien. Vamos a una pausa comercial, 3 minutos y a las 8.